buenas, profesora. Nosotros, como grupo número 6, que está compuesto por Rosa Vargas, Lindsay Olmos, Wilfredo Paco y quien les habla, José Ocaranza, le hablaremos y le presentaremos el IMASEC, respectivamente al problema de la investigación. Como breve introducción, nosotros lo que queremos conseguir en esta presentación, primero que nada, es poder plantear la elección de este problema, que en este caso es la IMASEC, encontrar su problemática y también investigarla y analizarla a nivel macro del macroentorno y el microentorno. También vamos a describir este problema y formular una serie de objetivos que nos ayuden a detectar mejor este problema y también nuestra justificación de la investigación. También se realizará un marco teórico y también las bases teóricas donde nosotros recopilamos esta información y por último plantearemos una hipótesis respecto al IMASEC y su problema. Primero que nada, nosotros tenemos que fundamentar la idea de nuestra investigación. Y el primer paso de esto sería plantear la elección del problema. Primero que nada, nuestro problema o elección es el IMASEC. Pero primero, ¿qué es el IMASEC? El IMASEC es el índice mensual de actividad económica de Chile. Este indicador refleja las distintas actividades de los distintos sectores económicos que tiene Chile. Y también aborda aproximadamente un 90% de los bienes y servicios que lo componen. Este indicador es elaborado por el Banco Central mes a mes. Luego de esta breve introducción, nosotros queremos argumentar de que el IMASEC lo elegimos porque es una variable que es bastante importante para el país y que también podemos, determinar diferentes falencias que pueden existir. Además que el IMASEC tiene demasiadas variables que lo componen, unas más importantes que otras, por ejemplo la minera, que incluso tiene, como se mencionó, un IMASEC propio. Y la idea es analizarlo y compararlo con datos históricos para determinar cuánto obviamente ha bajado, ha subido o cuál es el indicador que más representa el IMASEC. Y eso sería más que nada nuestro planteamiento de elección de problema. Primero que nada tendremos que analizar el problema. Pero una frase que pueda definir este problema del IMASEC sería la caída de la actividad económica en el país. Pero para dar unos mayores detalles y ahondar un poco más, lo vamos a describir de nivel macroentorno y microentorno. El primero es el macroentorno. Por ejemplo, si el IMASEC baja, este indicador va a dar indicios que las inversiones en el país van a bajar, lo cual es grave y va a haber un mayor descenso económico. También, si el desempleo baja, el IMASEC también baja porque son como decirlo, son variables que están muy conectadas. Y obviamente estas causas, si lo reflejamos a un periodo actual hoy en día, que por ejemplo el desempleo ha llegado a un 12,9 en la última medición que fue en agosto, todo esto a causa de, principalmente por la pandemia que estamos viviendo del coronavirus. Y esto refleja que, por ejemplo, los restaurantes, comercio en general, pymes, todo eso ha sido cerrado y ha hecho que el IMASEC baje. Y esto, al hacerle un análisis macroentorno, nos da a entender muchos problemas que pueden existir a raíz, obviamente, principalmente por el tema de la pandemia del coronavirus. Si lo vemos de un nivel del microentorno, esto nos reflejaría, por ejemplo, si el IMASEC disminuye, afectaría a las familias, principalmente porque se quedarían sin empleo, haciendo referencia al desempleo. Las personas no tendrían quizás el dinero suficiente para solventar el gasto que pueda haber en un hogar, lo cual es un gran problema y nos da a entender que las familias deberían cuidar mejor sus finanzas e invertir la mejor de finanzas en estos periodos de incertidumbre económica. Estos dos factores analizados nos pueden dar a entender los problemas que puedan existir en el IMASEC o las variables que están en sí relacionadas y que las hacen bajar o subir dependiendo del periodo en que se encuentre el país. Buenas tardes, profesora. Habla Rosa Vargas. En la descripción del problema, obviamente debido a la situación mundial que nos aqueja referente al COVID, el escenario económico en Chile ha decrecido de manera muy significativa. La baja en las ventas en los sectores, tanto mineros como no mineros, han golpeado fuertemente a las micro, pequeñas y medianas empresas, lo que implicó también una caída de la actividad económica. Ya esto fue cercano a al 30% para las pymes en el primer trimestre del año.
Bueno, acá se muestra el árbol del problema, ya donde su problemática central es la caída económica de las pymes. Esto, sus causas, en las ramitas se encuentra crisis sanitaria a nivel mundial provocada por el COVID, también el confinamiento, el distanciamiento social, miedo de los consumidores al contagio, la cuarentena en casi todo el país. Esto provocó el cierre de locales considerados no esenciales, además de la disminución en la capacidad de ocupación en los locales comerciales, ya que se redujo a solamente el 25%. Esto trajo como efecto y consecuencia la disminución de la actividad económica de los principales socios comerciales, perdón. Ya esto también provocó caída de los precios de los productores primarios y la menor demanda, por supuesto, de los servicios que se prestan a los consumidores. Formulación de objetivos. Como formulación de objetivos, quisimos identificar las causas de la crisis económica en nuestro país para determinar cuál de ellas influye directamente en esta. También determinar el grado de participación del Gobierno de Chile en la reactivación de la economía. Además de demostrar qué medidas se han tomado para frenar la caída económica en el ámbito de turismo, restaurantes, gastronómicos, etc. Y así verificar si las medidas que el gobierno ha tomado para frenar el descenso económico han sido efectivas. Una vez terminada la formulación de objetivos, continuaremos con la justificación de la investigación, la cual es muy importante, ya que señala por qué se elige la actividad económica del país, o como se conoce popularmente IMASEC, como un foco principal de nuestra investigación. Este índice es muy importante ya que enlaza con distintas variables económicas y sociales que son relevantes para nuestro país. A medida que existen diversas situaciones que afecten al país, este indicador puede presentar cambios, los cuales podrían ser positivos y negativos. Un ejemplo claro es la brusca caída que sufrió en octubre del 2019 tras el estallido social, donde este índice se vio afectado con una baja de un 3,4% en comparación al año anterior. No obstante, este índice no pudo mejorar, ya que se vio impactada ante la situación de la crisis sanitaria mundial, que provocó una caída del 11,3% en comparación a años anteriores. Es por eso que este indicador es muy importante, ya que nos da una mirada más amplia para conocer el estado actual de un país. Seguida de la justificación de la investigación, se mencionará un breve marco teórico con respecto al IMASEC para contextualizar la investigación. Lo primero va a ser, ¿qué es el IMASEC? Bueno, el IMASEC es un índice económico de la actividad económica que es complementario, el cual cubre el 90% de los bienes y servicios que compone el Producto Interno Bruto trimestral, minimizando al final el error de la estimación de este último, emulando mes a mes por parte de su comportamiento. El objetivo principal es contar con una pauta de comportamiento de la actividad económica real, tanto producciones netas de bienes y servicios, para un periodo inferior al PIB trimestral, a precios constantes, y su importancia radica básicamente en que constituye una herramienta fundamental para medir la evolución de la actividad económica mensual, otorgando una aproximación del comportamiento del PIB a corto plazo. El IMACED minero es un indicador también que complementa al IMACED, el cual tiene que ver con todos los ingresos netos, no, los ingresos brutos que tenga el rubro de la minería. Todo lo contrario con el IMACEC no minero, donde entran rubros como el turismo, exportaciones, también la gastronomía, la comercialización de productos, entre otros. ¿Qué factores afecta el IMACEC? Bueno, el IMACEC más que todo se obtiene para ver el estado actual de un país, en este caso Chile, para la toma de decisiones, ya sea en ámbitos privados o públicos, por la periodicidad del mismo. Sin embargo, esta frecuencia también involucra volatilidad e incertidumbre en su análisis continuo. Esta deficiencia la absorbe principalmente los indicadores de carácter trimestral con los cuales se complementa este indicador, otorgando consistencia y robustez como base de la información. Base teórica y antecedentes. Para formular nuestra hipótesis y nuestra investigación, nos basamos en varios factores que consideramos que influyen en la constitución del IMACEC.
tanto en la alza o en la baja de este indicador. El IMASEC minero obviamente tendría que estar porque es como el pilar fundamental en la constitución del IMASEC. El IMASEC no minero, que también es otro factor muy fundamental en la que si el IMASEC no minero baja o sube, el IMASEC en general se va a ver afectado. El IMASEC a costo de factores también, seguido del desempleo, el desempleo nacional, ya que si la tasa de desempleo sube, el IMASEC va a bajar. Entonces también es como un factor muy fundamental para la constitución del IMASEC. El IPC es también el índice de producto al consumidor. Es un factor muy relevante que consideramos. Después también está el cambio de dólar, que lo consideramos básicamente porque el dólar es como un factor no solamente que influye al IMASEC, sino influye a varios, bueno, en la economía global, donde si el dólar baja o sube, se ve afectado toda la economía global. Todas estas bases de datos la obtuvimos del Banco Central, en la página del Banco Central, la cual está anexada en nuestro informe. Y ahí también se puede apreciar los distintos porcentajes o indicadores desde el año 2018 hasta el año 2020. Para el planteamiento de hipótesis se utiliza la herramienta denominada Gretel. Esta aplicación fue diseñada para el análisis estadístico y la estimación de modelos econométricos. Esta además ayuda a modelar los parámetros de aceptación y rechazo en una hipótesis. Es por esto que por lo que se puede analizar mediante los datos entregados por Gretel, se puede determinar que los factores más característicos corresponden al factor minero, no minero y el desempleo. Por lo tanto, los índices que presentan una mayor importancia en la volatilidad del IMASEC corresponden al factor minero y no minero, seguido por el desempleo, ya que su variable afecta a la inestabilidad de la variable dependiente del IMASEC. Esto se da a conocer además mediante la curva de la campana de Gauss a continuación. Tal como mencioné anteriormente, aquí se dan a conocer las tres campanas de Gauss, tanto del factor minero, no minero y del desempleo. Estos datos que son entregados por el programa Gretel son utilizados en estos gráficos de distribución de Gauss, por lo que se puede apreciar que su resultado se encuentra dentro de la zona de aceptación y que las tres variables son relevantes para el proceso de hipótesis. Resumen de la hipótesis con respecto al desempleo. En la hipótesis nula se puede ver que al existir algún tipo de cambio en la tasa de desempleo, el IMASEC se verá afectado de manera negativa o positiva según el cambio que presente esta variable. Y en la hipótesis alterna, al existir un alza en la tasa de desempleo, el IMASEC se verá afectado de manera negativa, sufriendo una caída en su actividad económica. Como conclusión, podemos determinar que la hipótesis es la parte fundamental de todo trabajo de investigación, ya que es una herramienta que sirve de base para los modelos y proposiciones teóricas. Este tipo de investigación debe ser llevado mediante un proceso de riguroso estudio, de un análisis y examen de los resultados obtenidos, ya que estos resultados nos permiten a nosotros conocer la comprobación o refutación de la validez de la hipótesis planteada inicialmente. Este tipo de resultados se pueden llevar mediante los datos que son entregados por la aplicación GRET, ya que esto ayuda a modelar los parámetros de aceptación y rechazo para una hipótesis.